Queremos presentar la bienvenida a cargo del coordinador del programa del Museo Jorge Nacín Artel. Bienvenidos. El doctor Edilberto me ha pedido que haga unas palabras en torno al libro y lo hice con muchísimo gusto. Los cuentos de la casa y poemas al universo, o el regreso a la sencilla vida que dejamos algún día. Cantaré a quien amo, siempre por senderos y grandes pastos. Te buscaré por el camino de girasoles, levantando al cielo las manos, viendo en el horizonte los arreboles en el legendario campo omnipotente. ¿Qué tenemos? Qué hermoso es volver a la mansión materna, volver a escuchar las historias frente al fuego, en las mañanas sentir las caricias de la suave brisa costera y esperar al abuelo para escuchar una nueva historia. Me gusta que reposes en mí, pareces la dueña del espacio, donde di mis primeros pasos, ahí donde caminé y crecí. Quienes alguna vez palpamos la hierba, la sentimos en nuestros pies y disfrutamos del rocío, mientras el café envolvía la memoria, trasladándonos en medio de ensueños al abrazo y al beso materno, sabemos disfrutar de estas letras, cuentos y poesías que discurren en medio del recuerdo, y en donde la plaza, la iglesia y el parque se convierten ahora en tiernos elementos de búsqueda para tratar de encontrar al niño que dejamos. Cuando hablamos de una revista cultural, no nos referimos a un mero conjunto de textos, imágenes o nombres. Es mucho más que eso. Es un punto de encuentro, un lugar donde distintas voces, a veces incluso contradictorias, dialogan, se tensionan y se amplifican mutuamente a través de relatos y poemas ambientados mayoritariamente en Ciénaga Magdalena, ese municipio que Gabriel García Márquez bautizó como la capital del realismo mágico. Sus dos autores tejen un tapiz narrativo que entrelaza la narrativa con lo lírico, donde cada página es a la vez un canto a la vida y una elegía por lo que el tiempo se lleva. Prólogo por Camilo David Castro Están. A mis manos llegó la obra Cuentos de la Casa, Poemas del Universo, de Ana María Hernández Otero y Edilberto Hernández Barraza, con el honroso compromiso de escribir unas palabras sobre esta extraordinaria creación literaria. No pretendo bautizarla con las aguas del Jordán como lo hiciera Juan el Bautista con Jesús, sino presentarla en su pureza con la voz que ella misma reclama. En estas páginas, los autores nos invitan a un universo donde la narración y lírica se entrelazan para ofrecer una visión profunda de la vida y del lenguaje universal del amor y de la memoria. En la obra se entretejen la nostalgia, la herida, la alegría fugaz que se escapa como agua entre las manos. Está impregnada del sentimiento y la historia caribeña, incrustada como un latido que se confunde con el susurro de las olas del mar, con la calma de la Ciénaga Grande, donde los pescadores luchan por subsistir bajo el abrazo del sol y la luna. Su escritura se nutre de una mirada humanista y del diálogo con autores como Faulkner, Rulfo, Kafka, Hemingway y Whitman. Concibe la literatura como un acto de cuidado, un espacio donde lo real y lo íntimo se encuentran. Edilberto Hernández Barraza nació en Ciénaga Magdalena, territorio de vientos persistentes y memorias antiguas. Médico, anestesiólogo, con estudios en dolor y administración hospitalaria, ha encontrado en la escritura otra forma de comprensión. Poeta y narrador, su obra transita entre lo médico, lo familiar y lo sagrado. Y el que ustedes hayan sacado de su tiempo de viernes por la noche para venir a acompañarnos a la presentación de este libro merece un gran aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes, por favor. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a un proceso creativo precioso.
Yo hasta esta semana que pasó no me había leído el libro. Alfonso me dijo, vamos a presentar un libro el 17, y yo le dije, listo, perfecto, mándamelo para leerlo. Pero de esas cosas que tú crees que vas a presentar un libro más. Pero cuando me llega el libro a las manos, y yo tuve la oportunidad no lo leí completo, pero leí un libro anterior de Ana María, por cierto, Matea en el País de las Mariposas, y fue un libro que me conmovió muchísimo, porque en ese entonces mi perrito estaba vivo, y es un schnauzer también. Cuando me llega el libro y veo de quién es, yo dije, wow, mi perro ya no está. Y empiezo a leer y me doy cuenta esa conexión hermosa que hay con los animales, con la naturaleza, con una memoria que no se murió con las voces de los que las contaron, sino que hay dos almas en este momento que están decididas a preservar esa memoria, esos cuentos, esas voces, esas narraciones que perfectamente pudieran ser olvidadas, pero hoy en día se van a inmortalizar. Y eso es tener un milagro en las manos, poder inmortalizar las cosas para que las nuevas generaciones, las que todavía no han llegado, puedan leer lo que nosotros escuchamos. Después que murió Matea hubo una pena, hubo un duelo. Y Ana María me dijo, yo deseo escribir, papá, algo para mí, para ti, sí, para mí. Bueno, escribe, porque cuando uno escribe se desahoga, alivia el estrés y está muy dolida por la partida de Matea. A las 2 semanas me presentó un pergamino, tenía algunas 11 hojas escritas. Yo me la llevé, esas hojas, a la clínica y las comencé a leer después de dar anestesia. Y la comencé a leer en voz alta. Y un cirujano me dijo, ¿eso lo escribió usted? Y le dije, no, eso lo escribió mi hija. Doctor, qué perla, qué maravilla, sí la estoy viendo. El problema es que la quiere conservar. ¿Cómo que conservarla? Eso hay que hacerlo público. Entonces le dije, ahora tienes, la llamé y le dije, tienes una joya en tus manos, una quijotesca aventura además, porque te toca escribir y el que escribe lo hace con compromiso y con responsabilidad. Es que yo le escribí para mí, papá. Bueno, ya ahí tienes seguidores. ¿Tú me ayudas? Sí, yo te ayudo en algunas cosas, sí. Pero tengo un problema. ¿Y cuál es el problema, hija? Me dice, es que lo que yo más recuerdo de Matea fueron sus últimos momentos. Y por ahí comienza la historia. Entonces mi personaje nace muerta y no lo van a querer leer. Le dije, no, hija, no lo mires así. En Crónica de una muerte anunciada, Santiago Nazar nace muerto en el primer capítulo. El día que Santiago Nazar sabía que lo iban a matar, nace muerto. Pero quieren saber los lectores cómo matan a Santiago, cómo el lector se encarniza en la lectura y cómo el lector busca la manera de concentrarse en la obra y no la suelta hasta que no la termina. Entonces le dije, no, comienza. Y comenzó por ahí. Comenzó por el fallecimiento de Matea y luego vienen las aventuras de Matea. Pero de ese conjunto, ese binomio nace la escritura, prácticamente de algo que sucedió en la familia. Matea vivió con nosotros 16 años y ahí comenzó. Los últimos capítulos los terminó aquí en Barranquilla, ya cuando comenzó anestesiología. Dijo, ya tengo que acabar el libro y ahorita le damos el final, porque fue difícil despedirnos de Matea. Hasta en el último capítulo fue difícil. ¿Cómo han logrado encajar la literatura, y una literatura de calidad, que no es lo mismo, con la cotidianidad de la medicina? Bueno, yo personalmente lo veo como una forma de escape, o sea, como una pausa a mi rutina diaria. Entonces siento que es mi momento como de pausa de lo que hago diariamente
y eso me ayuda como a liberar lo que tuve en el día, aunque amo la anestesia, pero es como una forma de decir como, bueno, yo pienso que todo en la vida es como un conjunto de cosas y que uno tiene que tener su mente no solamente en algo específico, sino como otras cosas que también te ayuden a despejar la mente. Entonces siento que por eso para mí es fácil, es como un tiempo de pausa. Ok, excelente. Edilberto. Para mí las pausas de Ana María son también mis pausas, porque entonces me llama la atención y me dice, mira, te mandé 2 hojas y quiero que las revises. Y yo espero, nena, ¿estás rotando por dónde? Por trasplante. Ah, bueno, yo te mando los libros de, no, revísame esto, que necesito, esto es primero. Yo no, ya te mando los libros de trasplante hepático, renal y pancreático. Estoy por una rotación densa y estoy tratando de terminar una parte de los cuentos de la casa. Ah, bueno, hija, ¿y qué te hace falta? La forma como las personas quedan abandonadas, papá. ¿Y por qué? Porque hoy llegó un paciente que no tenía recursos y estaba prácticamente abandonado. ¿Tú lo viviste? Bueno, por la casa a veces pasaba eso. Bueno, ya lo voy a escribir. Pero es una forma de mantener la medicina, que es ciencia y arte, como ciencia sujeta a la incertidumbre y como arte sujeta a la probabilidad. Y realmente hay sufrimiento, porque cuando a nosotros nos buscan como anestesiólogo, la mayor parte de los pacientes lo que tienen es el temor a la anestesia y buscan en el anestesiólogo la salida. De pronto no le importa la rodilla, ni la cadera, ni el hombro, sino ¿y qué me va a pasar? ¿Será que me voy a despertar? Y en verdad hay cierto temor para enfrentar a un paciente. Y le digo en lo más profundo, también hay cierto temor a veces para escribir, porque hay que buscar la frase precisa, la palabra que le gusta al lector. Y Ana María sigue mucho esa costumbre provinciana y se amarra y se agarra, no la suelta. Entonces yo creo que hacemos como un binomio en esa parte, ¿no? Hablamos un poquito de ciencia. A veces la regaño porque me dice, eso ya ya está obsoleto, papá. Y yo no, si yo lo acabo de leer, no, léete la nueva guía. ¿Quién se dio más? ¿Qué aprendieron el uno del otro? Hubo cosas que tuvieron que quitar, que borrar. En la literatura dicen que es más importante lo que se borra que lo que se deja para la calidad del texto. ¿Qué tanto tuvieron que sacrificar cada uno para lograr que ese texto tuviera la calidad que tiene? Bueno, yo creo que nosotros no tuvimos ningún problema, pero mi papá, como ya lo escucharon, habla mucho y así mismo escribe mucho. Entonces yo le decía, papi, lo que pasa es que la gente pues no va a querer leer un libro de 1000 páginas. Entonces no puedes decir todo como, o sea, tienes que intentar hacer un resumen de las historias. Ese creo que fue el único problema que tuvimos. O yo no sé si tú tuviste otro problema. Confiesa. Resulta que ahorita venía con Fernando Mier y Ale Rendón, grandes amigos de Ciénaga, y le decía, ella tiene sangre guajira. Y me decía, Fernando, ¿por qué? Y le dije, porque en el último capítulo que íbamos a cerrar, me dijo, papá, la eutanasia ya está aprobada aquí en Colombia y para los animales también, pero yo no voy a despedir a Matea de esa manera. Como a las 2 semanas me llamó y me dijo, ya sé cómo voy a sacar a Matea del capítulo, papá, voy a darle el final, porque ya estoy triste de escribirle tanto. Me asomo al balcón y veo ese río y ese mar y me recuerda mucho a Matea. ¿Cómo lo van a sacar? Se lo llevan las amigas, los amigos de ella, Tito el canario cantor
el cotorro que cantaba el vallenato y Matilda, la morrocoya que le gustaba y le encantaban las visitas. Se la llevan en un toldo, nena, se la llevan en un toldo, esa imaginación, ¿no? Pero se la llevan en un toldo. Si se llevaron a Remedios la Bella en un toldo, ¿y por qué no se van a llevar los amigos de Mate en un toldo? Bueno, pues, hacerle así, nena. Le tocó ceder más a él, está clarísimo. Este poema es una declaración de amor a mi lugar de nacimiento y trató en lo posible de convertir el paisaje en un ser vivo. Lo siento, lo describo, lo saboreo y lo convierto en humano. Está dedicada a la laguna de la Ciénaga Grande. Este poema traspasa una parte de la sensibilidad, llega al oído con los grillos, llega al gusto con el dulce como las uvas, llega al tacto con la brisa húmeda y tiene sabor y un sabor trascendental a pueblo. Así dice este poema: hermosa la laguna de Ciénaga, hermosa la sombra en la luna, como los gajos y hojas de uvas frescas, verdes, ya maduras, dulce y suave en la boca húmeda, una verdad profunda. El sonido de los grillos sobre la noche infinita, alcatraces en las lagunas, la naturaleza y el murmullo, la brisa sobre los pastizales, las garzas en los manglares, el celaje del claro de luna brillante entre la arena oscura, tus aguas una copa de oro, un día de color plateado, en el cielo azul nublado y en el espejismo de tu tesoro. Tus trenzas son las raíces húmedas llenas de musgos, de aguas saladas y dulces, de sombras inmóviles, destellos de amor en el alba. Todo pasa en 100 aguas, sin que la noche culmine, sin que el lucero se vaya, sin que el sol la ilumine. Qué bello. Si tuvieran que elegir un texto del libro que represente su esencia como escritores, cada uno, ¿cuál sería y por qué? Que tú dijeras, uno, de este libro, este texto es mi... Yo elegiría el de La Babilla, porque siento que muestra, o sea, como un complemento de un poco de todo. Entonces siento que muestra como la lealtad del ser humano hacia el animal, pero más que todo del animal hacia el ser humano, que es con lo que yo más me siento identificada, por eso lo escogí. Genial. Tienen que leérselo, está al principio en los cuentos, buenísimo. Hay historias que quedan en el tiempo. Realmente la historia de La Babilla envuelve muchas cosas sobre el apego y también sobre el abandono. Ahí hay una mezcla de muchas cosas. Pero la vida es trascendental. La vida está llena de amores y desamores. De todo lo que yo le leí a Ana María, la verdad, me llamó la atención la historia de la extraña desaparición de Champana, se llamaba Ramón Urieles, en el mar de Ciénaga. Cuando te estás viendo una serie y se acaba la primera temporada y en la segunda temporada te aparece como la conexión con el libro anterior, ¿o fue casualidad? Digamos que no es como una conexión como tal, como si fuera una saga o una trilogía o algo así, sino como que yo siento que para yo escribir tengo que sentir. Entonces
a mí lo que más me conmueve es como la nostalgia, los animales, la lealtad. Y por eso la mayoría de los cuentos están basados en animales, lealtad, como, bueno, si lo leen van a entender. Y usé a Matea como referencia porque eso fue lo que me impulsó a mí a escribir. O sea, siempre todo lo que me impulsa a escribir hasta el momento ha sido Matea. Y bueno, ahora estoy pensando en escribir algo sobre mis abuelos, que es otra cosa que me motiva. Entonces digamos que para escribir yo me guío por la nostalgia o las cosas que a mí me llenan. Yo pienso que la casa, los cuentos de la casa salen de esas historias de la vivencia de una casa que todo lo vivió y que me toca decirlo de una manera dolorosa, todo lo perdió, pero todo lo trajo al recuerdo. Yo le conté la historia a Ana María de una mascota que encontraron, de una mascota no, de un reptil que encontraron en Sevillano, cerca de Ciénaga. Y después de la muerte de Matea me dijo, vamos a escribirle a la Babi, le decían a la Babi, la mascota, sí, prácticamente era una mascota, la criaron en la tienda de Luz Árate. Es algo en este momento que uno trata de describir, pero que a algunos lectores le va a ser difícil entender cómo un reptil se adapta a las costumbres de una familia y camina en la casa como si fuera un perro guardián. Y reconoce el nombre. Y reconoce el nombre. Entonces, después me dijo, vamos a escribirle a la Babi. Y vamos a escribir algo más fundamental y trascendental, y es el amor que la mascota le transmite a su dueño. Es increíble cómo Ana María sale y deja a Lana y a Mila, y a los 15 minutos regresa Ana María y parece que fuera, como mejor dicho, como si nunca lo hubieran visto en la vida, de la alegría y si vuelve y sale y regresa en media hora, la reciben de la misma manera. Yo sigo tomándome el café, mientras que ellas viven en un momento de alegría al ver a Ana María. Entonces es como una relación entre el animal y el hombre y el animal. Yo creo que esa persecución hacia el afecto de las mascotas es lo que centra la mayor parte de las historias. Ahorita le decía que quería escribir algo sobre los abuelos, y es una enfermedad que, bueno, sí, esa la presentaremos después, pero más o menos ya yo sé para dónde va, ya está adelantadita en eso. Es definitivo que el entorno juega un papel fundamental en la construcción de las historias. ¿Qué tanto tuvo que ver ese entorno, esas historias creadas en ese entorno, con lo que ustedes están contando hoy? Y yo quisiera, bueno, no, primero contesten. Yo quisiera muchas cosas, pero es que ver el mar, ver los ríos, ver un rayo de luz en la sombra, ver los ojos de un gato en la oscuridad, sentir el cantar de la lechuza, ver el desfile de las aves, eso es muy, muy provinciano, muy pueblerino. Y eso se lo contaba yo a ella desde pequeña. Y cuando yo llegaba de los turnos, cansado, la encontraba jugando con sus muñecos de trapo y con Matea al lado y echándole las historias
exagerada. Y decía, no, y vea que la señora cuando se puso eso en el cuello, eso, o sea, se movía con temblores tónicos, clónicos. Uy, nena, porque eres así, estás asustando a Matea, pero la historia es real. Bueno, yo pienso que sí, el entorno cultural tiene mucho que ver en lo que uno escribe. Por ejemplo, para mí fue un poco complicado al principio porque yo nací en Santa Marta, pero me crié en Bucaramanga y en Bogotá. Entonces, a veces mi papá escribía cosas que yo no entendía, como, ya ni me acuerdo, pero escribía cosas que yo era como, ¿y eso qué es? Y él me miraba como que, ¿cómo así que no sabes? Entonces, por eso creo que el entorno sí es muy importante y que hacemos un buen complemento. Cuando el año pasado el maestro toma la decisión de presentar el libro de Mateo, ahí conocí a Ana María, y conocí a Ana María no en persona, sino en el libro. Y no hay nada más agradable que entender lo que el escritor quiere decir, quiere expresar. La mejor manera como uno puede conocer a un escritor no es tenerlo al frente ni preguntarle ciertas cosas, sino es que la lágrima o la sonrisa se le refleje a uno cuando lee lo que escribe. No en todos los lugares vamos a tener al frente al escritor para que nos explique qué fue lo que nos quiso decir. Pero cuando ese sentimiento llega hacia nosotros, entendemos, comprendemos, visionamos y soñamos con lo que nos quiso decir. A nuestra forma, a nuestro entender. Y eso nos golpea o nos alegra. Y recuerden algo, y esto es muy importante. No solamente Barranquilla, el Caribe le debe muchísimo a Ciénaga, muchísimo. Recuerden eso. Cada vez que escuchen un canto de carnaval, recuerden lo que les debe el Caribe a Ciénaga. Este libro tiene una particularidad, tiene dos prólogos. Uno de Víctor Hugo Vidal Barrios, que no ha sido leído, y el otro que fue leído de Camilo Castro Están. Dos amigos, dos cienagueros, uno dedicado a la comunicación social, es especialista en gestión educativa, y el otro tiene como hobby la pintura, pero además es escritor y es odontólogo. Entonces se mezclan una cantidad de cosas. Los cuentos de Víctor Hugo también son inspiración, además que fue el que hizo el prólogo de Matea en El País de las Mariposas. Esta portada es una portada que la obtuve por el doctor Víctor Hugo Vidal. Vi el cuadro y me gustó. Y me gustó porque en cuentos y poesías hay unos personajes que bajan de la sierra y suben de la sierra. Y hago una alusión a nuestro pueblo cienaguero, que inicialmente era una aldea, se llamaba Ponqueica o Aldea Grande. Después le colocaron San Juan del Córdoba y posteriormente llegó al nombre de Ciénaga. Pero me gustó mucho la manta guajira por esa trascendencia, digamos, genética que tiene Ana María de la Guajira. Entonces, en algunas letras se menciona la cultura también, la cultura guayú. Se hace mucha alusión a los taironas de la sierra cuando bajan por los caminos, pero se habla mucho de la luna sanjuanera, se habla mucho de los claros de luna, se habla mucho del maestro Rafael Escalona en una de las poesías que se conserva aquí en el libro, y eso básicamente tenía una idea de montar la iglesia San Juan Bautista o el templete de Ciénaga, pero me pareció mucho más atractiva la portada por esa identidad
ancestral que nos ampara, por esa trascendencia histórica de la que yo me siento orgulloso y de esa raza de la que Ana María también se siente orgullosa, su raza guajira. Agradecer a Dios, a todos ustedes por la asistencia, porque no es fácil, como decía la compañera, no es fácil que en Barranquilla o en cualquier lugar caribeño asistamos a un evento como este. Dios les bendiga, muchísimas gracias por la asistencia, y el libro, que tiene un valor de 40,000 pesos, ahí vamos a hacer la fila para poder adquirirlo. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por la